Vamos a ver por qué son importantes usar adecuadamente y elegir adecuadamente el número de cifras significativas con los que vamos a trabajar cuando hagamos cuentas numéricas, ¿sí? La mayoría de las veces para las cuentas numéricas estándar que uno hace en el cuaderno, en la carpeta para resolver un problema, uno generalmente adopta un criterio de usar dos o tres cifras significativas, cuatro, y a veces alcanza bien. No siempre, pero a veces alcanza. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ponernos de acuerdo en la cantidad de cifras significativas con la que estamos trabajando. Aquí, en este caso, la cantidad de cifras significativas con la que estamos trabajando son dos cifras significativas. La cantidad de cifras significativas que tenemos en este segundo número son 3. Pero ¿qué pasa si yo estoy hablando de este número, el número 100? ¿Cuántas cifras significativas ustedes creen que tienen? Lo más probable es que ustedes digan que acá tenemos 3 cifras significativas. Pero quizás encontraron alguna anotación en algún lugar que dice que todos los números ceros que se encuentran a la derecha no tienen valor como para considerarse que sean cifras significativas. Y en general, eso es cierto. Todos los números ceros, ¿sí?, que están a la derecha de un número, por ejemplo, si yo tengo este número, 40140, en general se adopta este criterio. Se dice que esta que está aquí es la cifra más significativa, la de la izquierda es la más significativa, y yo tengo que contar cuántos números hay desde acá hasta el último dígito, el que está más a la derecha, que sea distinto de 0. O sea, hasta este otro, voy a cambiar el número, voy a poner con 9. Hasta este número 9. Por lo tanto, este número, así como está, puede decirse que tiene 4 cifras significativas. Muchas veces, este número 0, que está aquí, es un número que hay que colocarlo porque este número anda por el orden de 40.000. Yo no puedo simplemente sacar el 0 que está acá al final y decir que el número es 4019, porque el verdadero número es 40.190. Cuando yo quiero que un 0 atrás, digamos a la derecha, sea significativo, sea verdaderamente significativo, se estila colocar una coma de esta forma. Se coloca así y se pone una coma. Y en este caso, el número que tenemos aquí adelante va a tener 5 cifras significativas. Esta es la más significativa, la que está a la izquierda siempre es la más significativa, y la que está a la derecha, ¿sí?, la última, es este que está acá, el 0. Por lo tanto, en algunos casos el número 0 va a ser significativo. ¿Cuándo va a ser significativo? Cuando el número que yo estoy escribiendo tiene una coma. Si el número que yo estoy escribiendo tiene una coma, entonces voy a decir que los ceros que están a la derecha son significativos. Voy a poner otros ejemplos más aquí. Si yo escribo 2,5 con un 0, voy a decir que acá este número tiene 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque este 0 que está al final corresponde a un número que tiene una coma. Por lo tanto, si lo escribo es porque realmente significa algo.
Porque si yo omito este número que está acá, perdón, el dígito 0, ¿sí? Yo podría omitirlo. Si omito, tengo este número que está acá adelante, lo que significa la omisión es que ese número 0 no me significa nada, no me aporta ninguna información. Si yo gasto mi tiempo, gasto el lápiz en escribir el 0, es que de algo tiene que servir y es significativo. Entonces, podemos dar así ya una regla como para decir qué número es, perdón, como para calcular la cantidad de cifras significativas que tienen los números. Si el número tiene una coma, o sea, el punto decimal, la coma decimal, voy a mirar como primer cifra significativa el número a la izquierda distinto de 0, en este caso el 2. Y voy a mirar el último número, que es el último dígito que se escribió, en este caso un 0. Tengo 1, 2, 3 dígitos, por lo tanto tiene 3 cifras significativas. Se aplica para cualquiera de los números que tienen coma. ¿Qué pasa si el número no tiene coma? Por ejemplo, estos números que yo escribí aquí. Si estos números no tienen coma, entonces no tengo una herramienta como para definir, bueno, ahí el criterio es, miro cuál es el número significativo distinto de 0 que se encuentra más a la izquierda, en este caso, en ambos casos es un 1, y voy a ponerlo más grande acá abajo. En ambos casos es un 1. Y me fijo cuál es el número distinto de 0 que se encuentra a la derecha, más a la derecha, este que está acá. Y cuento la cantidad de dígitos que hay entre estos dos, incluyendo los extremos. Como hay 3 dígitos, este número tiene las 3 cifras significativas que señalamos antes. Fíjense una cosa, el número 100 que yo puse acá, para seguir esa regla, ¿sí? En realidad tiene una cifra significativa, ¿sí? El primer número. Este 0, no hay ninguna información que me aporte que realmente es 0, podría ser 1. Y este 0 podría ser 8, no 0. O sea, este número podría muy bien ser 100, o podría ser 128, o podría ser 116. ¿Por qué? Porque la única cifra significativa que yo puedo interpretar al leer este número es que es la primera, es la significativa. Y los 2 dígitos que están escritos acá solamente están escritos para decirme que es la unidad de la centena, ¿sí? Nada más. Si yo sé que este número, el número que quiero decir, tiene realmente las 3 cifras significativas, debería escribirlo, por ejemplo, así, ¿sí? Con una coma. Entonces yo sé que todos los números que yo escribí acá son significativos. Puedo escribirlos de otra forma, ya lo vamos a ir viendo. Vamos a ver lo que vos preguntaste y después seguimos un poquito más con los números enteros que todavía no terminé. Voy a escribir este número, 0,037. Nada más. ¿Cómo cuento? Me fijo al número que está más a la izquierda distinto de 0, el 3. Me fijo, voy a agregarle un 0 acá. Me fijo el número que está más a la derecha escrito, porque hay una coma. Este que está acá. Entonces, acá tengo 1, 2, 3 dígitos. Este número tiene 3 cifras significativas. Si yo hubiera escrito o trabajado con este número, obviamente que tengo solamente 2 cifras significativas. 2
cifras significativas. Porque no escribí ningún cero, no hay ningún cero que salga detrás de este 7, a la derecha del 7. ¿Se entendió? Cualquier cosa, si no me quieren interrumpir, escriban en el chat que yo miro de vez en cuando el chat. Bueno, voy a hablar un poquito más lento, ¿sí? Así se me escucha un poco mejor. Todos estos números, estas cifras que yo escribí acá, son cifras que salen de algún instrumento, alguna operación matemática. Pero ¿qué pasa si ustedes están contando cosas? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se compraron una caja, una bolsa con naranjas, ¿sí? Fueron a la verdulería, trajeron 1 kilo de naranjas y ese kilo de naranjas tiene 6 naranjas, ¿sí? Si tiene 6 naranjas, entonces ustedes pueden decir, bueno, ustedes saben contar, contaron 6 naranjas. Ese número, ¿cuántas cifras significativas tiene? Voy a dejar ahí sin respuesta todavía. Otro ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el aula, ¿sí? No estamos en el aula, ustedes saben todo eso, pero vamos a suponer que estamos en un aula grande y la cantidad de alumnos que tenemos es de 228, ¿sí? Tenemos 228, estamos en primer año, ¿sí? Una de las primeras materias. Acá son 6 naranjas. Acá son 228 alumnos. Ahí. Entonces, 228, ¿cuántas cifras significativas tiene? 6, ¿cuántas cifras significativas tiene? En este caso, son casos especiales. Cuando el número sale de un conteo, ¿sí? De un conteo de contar cosas, se dice que tiene infinitas cifras significativas. Porque el número es completamente exacto. Son 6 naranjas y no 6,1. Son 6 naranjas completas. Lo mismo que los alumnos, son 228. No son ni 229 ni 230. Si yo tengo una certeza completa de que conté bien, entonces las cifras significativas que salen de un conteo que no tenga incertidumbre tienen infinitas cifras significativas. ¿Por qué es importante esto? Porque la cantidad de cifras significativas que me ofrecen los números me va a permitir saber el error que yo puedo cometer cuando hago operaciones matemáticas. Por eso, principalmente. Si yo sé que de 6 naranjas sale, cuando yo hago un procesado meto en la procesadora y de 6 naranjas salen 1 litro de jugo de naranjas, se ve que son naranjas grandes, yo puedo decir que ese resultado es bastante exacto. Si yo tengo problemas en mi sistema de conteo, si yo no sé contar o tengo error o no distingo bien las cabezas de los alumnos o algo así, entonces en esos casos un conteo puede tener menos cifras significativas que infinito. En esos casos sí, pero pero lo tengo que aclarar, ¿sí? Pero desde un punto de vista exacto del conteo, el 228 o cualquier cifra que salga de un conteo son exactas. Tienen infinitas cifras siempre. Y si yo cuento que hay 100 alumnos, yo puedo muy bien decir que hay 100 alumnos.
La cantidad de cifras significativas que, que tiene este número son infinitas, porque sale de un conteo. ¿Sí? Esta diferencia que podemos hacer, los números escritos en rojo que salen de mediciones de cantidades que pueden manejar decimales, o cantidades que salen de un conteo, son importantes cuando nosotros recogemos los números. Pero, siempre hay un pero, cuando nosotros cargamos los números a la calculadora o a la computadora no sabe el origen de los números. Por lo tanto, va a considerar que la cantidad de cifras significativas del número que uno carga tiene que ver con los números distintos de 0. Siempre que encuentre un número a la derecha distinto de 0, lo va a despreciar, y siempre que encuentre un número distinto de 0 a la izquierda, lo va a despreciar. O sea que hay una tercera regla que tiene que ver con los números que usa la computadora. ¿Sí? Por ahora no voy a hablar de esa regla, la vamos a ver después, la próxima clase. Pero en todo lo que tiene que ver con elegir o decidir la cantidad de cifras significativas que tienen los números, vamos a usar estas reglas que están en rojo, ¿sí? Que son la mayoría del tipo de números que vamos a trabajar, ¿sí? Tenía que aclarar la situación cuando un número sale de un conteo porque es algo con lo que ustedes se pueden topar alguna vez. Entonces, cuando uno va a trabajar con números, tiene que conocer la cantidad de cifras significativas de las variables, de los números, de las cantidades que vas a manipular para operar después. Ya vimos cómo saber la cantidad de cifras significativas que tienen estos números. Hay una fórmula que está en el libro que más o menos dice así, que el error significativo que puede transmitirme un número es, esto es el error significativo que puede tener un número, es igual a 1/2 por 10 elevado a la 2 menos n, y todo esto está expresado en forma porcentual. O sea que este sería el error significativo que tiene un número. O sea, voy a poner un número, por ejemplo, 2,5. 2,5 es un número que, como vimos recién, tiene dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Pero este número puede provenir de una situación donde hubo redondeo. Si este número provino de una situación donde hubo redondeo, pudo provenir, por ejemplo, ¿sí?, de 2,48, o pudo provenir de 2,52, por ejemplo. ¿Sí? Puede provenir de otros números cercanos a estos. Si este número, 2,5, vino de alguno de estos dos, fíjense que la última cifra, esta que está acá, ¿sí?, el 5 que está acá, es una cifra significativa. Sí, pero quizás puede ser 4, no 5. O sea que esta última cifra es significativa, tiene valor, pero no es segura. Podría ser
que en realidad el número más completo, este lugar lo ocupa un 4. Entonces, acá dijimos que habían dos cifras significativas, pero siempre la última cifra significativa vamos a decir que es una cifra significativa no segura. Por lo tanto, este número vamos a decir que tiene en realidad una cifra significativa segura. Esta última S es de segura. Entonces, siguiendo la regla que vimos antes, este otro número, 2, 5, 1, 0,7, ¿sí? Tiene 5 cifras significativas, pero tiene 4 cifras significativas seguras. Entonces, esto tengo que aclarar por qué. Porque esta formulita, en esta fórmula que yo puse aquí, la cifra, el exponente que está aquí, n, este exponente n, es el número de cifras significativas seguras. 1 medio y 10 elevado a la 2 menos n, ¿sí? Me dice la cantidad de error que puede contener un número. Por ejemplo, este número que está acá, 2,5. 2,5, si yo calculo el error significativo que tiene 2,5, este número escrito así, ¿cuál sería? Sería 0,5 por 10 elevado a la 2 menos 1. ¿Sí? Esto es porcentual. O sea que me da 10 elevado a la primera potencia, sería 10. 10 multiplicado por 0,5 me da 5%. El error significativo que puede tener este número, 2,5, es un número que puede tener, ¿sí?, un error del 5%. ¿Y por qué decimos esto? Voy a hacer una suposición, ¿sí? Voy a suponer que el verdadero número era 2,48. Entonces, si yo quiero saber si el verdadero número es 2,48 y yo en realidad de usar 2,48 uso 2,5 para representar esta cantidad, entonces hay un error en escribir 2,5 en vez de escribir 2,48. ¿Y el error cuál es? Y el error aproximadamente, ¿sí?, el error, que sería un error relativo, aproximadamente sería esto que está acá. Sería 2,48 menos 2,5. Este resultado es 0,02 dividido 2,5. Si yo multiplico por 4 abajo y arriba, ¿sí?, que me queda 10 y arriba me queda 0,08 y esto, si yo lo divido por 10, ¿qué me queda? ¿Estoy haciendo bien? Sí. Bueno, es negativo, ¿no? Me queda 0,008.
negativo. Y este número, expresado en forma porcentual, es igual a menos 0,8%. Fíjense, el valor, el valor que me dio la fórmula, ¿sí? cuyo resultado yo calculé aquí arriba, me dice que 2,5 puede tener un error de un 5%. Pero cuando yo hago el cálculo, ¿sí? Yo veo que en realidad, si el verdadero número era 2,48, el error que está asociado no es del 5%, sino que es del 0,8%. Pero ¿qué hubiera pasado si en realidad este número no era 2,48, sino que era el caso más extremo? ¿Qué pasa si este número en realidad era, que yo lo represento por 2,5, el caso más extremo? El caso más extremo es que sea igual a 2,45. Si este número es aproximado por 2,5, entonces va a cambiar un poquitito mi cuenta y va a cambiar más o menos así. Donde acá dice 2, en realidad va a ser un 5, ¿sí? Y si acá dice 5 y lo multiplico por 4, me da 20, o sea, un 2 acá, un 2 acá, o sea que el valor va a ser 0, quiero escribir con otro color. El valor va a ser 0, ¿qué pasó? Bueno, no escribí con negro, va a seguir con rojo entonces. El valor va a ser de un 2%. Negativo. Fíjense que igual estoy por debajo del 5%. ¿Sí? ¿Eso por qué es? Porque esta fórmula es una fórmula aproximada que me va a dar una cota superior al error que puede contener el número. Este número que está acá. Fíjense que en esta fórmula, que está acá arriba, lo único, en esta fórmula, la única información que yo estoy ingresando es n, o sea, el número de cifras significativas seguras. No estoy ingresando ninguna información sobre el valor de 2,5. En realidad, el número podría ser 9,5. 9,5 asociado a una cifra significativa, fíjense que me va a dar el mismo nivel de error, 5%. También podría ser 1,5. Entonces, esa fórmula es una fórmula muy simplificada que lo único que mira es la información o el error que puede estar involucrado en la cantidad de cifras significativas que yo estoy usando en los números. Por lo tanto, ¿cómo se usa esto? Si ustedes quieren decir con determinada exactitud, por ejemplo, con una exactitud del 0,1%, quieren decir cuál es la cantidad qué sé yo, de litros de pintura que ustedes necesitan para pintar una casa. Si ustedes quieren decirlo con una exactitud de 0,1%, no les va a alcanzar dos cifras significativas. No les va a alcanzar tres cifras significativas. O quizás sí.
Lo que necesitan saber es elegir, usando esta misma fórmula, cuántas cifras, cuál será el valor de n que ustedes necesitan para expresar el número con la precisión que ustedes quieren. Ese es el objetivo de esta fórmula. Elegir, tener un método rápido de elegir la cantidad de dígitos o cifras significativas que tienen que usar en los números para la precisión que ustedes quieren. Una vez que ustedes eligen la cantidad de dígitos que sean necesarios para la precisión que ustedes quieren, se empieza a calcular. Se empieza a calcular y no voy a entrar ahora en mucho detalle, pero ustedes quizás tengan alguna idea de que los errores que tienen asociados los números, ¿sí? Por ejemplo, 2,5 más 3,781, por ejemplo, si quiero sumar estos dos números, la cantidad de error asociado a la suma de estos dos números me va a dar otro número, ¿sí? El número que me da, ¿cuánto va a ser? En este caso va a ser 2, 1, 6, 8, 1. Este número sale de la suma exacta, ¿sí? Pero si yo les digo que este último número tenía algún error, quizás acá sea un 6, entonces, y que este último número tenía algún error, quizás sea un 0, ¿sí? No necesariamente un 1. Este número en vez de un 5 puede ser haber sido un 4, ¿no? Entonces, este resultado no es el verdadero resultado. Es el resultado de operar exactamente estas cifras. Pero quizás haya diferencia en el resultado. ¿Y qué es lo que me dice? ¿Cuál es el error que tiene este número? Este número, fíjense, yo me tengo que fijar cuál es el dígito menos significativo entre los dos números que estoy sumando. Fíjense. En el último número, el dígito menos significativo es 1. ¿Sí? Este 1 está en la tercera posición después de la coma. Y en el primer, sumando, el dígito menos significativo es el 5, que está en la primera posición a la derecha de la coma. Por lo tanto, yo tengo que comparar cuál de estos dos, los que tienen la flechita, es el más significativo. El más significativo es este. Por lo tanto, como resultado de mi suma, este 2, ¿sí?, es el último número en el que yo más o menos puedo confiar. Todo lo que venga después, no puedo confiar. ¿Por qué? Porque va a estar enmascarado por el error asociado al primer número. El primer número me aseguraba que el 5 era significativo y hasta no es seguro del todo. Por lo tanto, cualquier cosa que venga después no va a ser seguro. Fíjense que este número me aseguraba hasta acá, hasta el dígito tercero después de la coma. Pero como yo estoy sumando con otra cosa que tiene más error, nada de esta información que está acá me sirve. El resultado final debería ser este. No el que está arriba, sino el que está abajo. Y sabiendo que este dígito 2 puede tener un error. El error asociado a este resultado sale del error asociado a este número. Esta operación que yo hice acá sí, es un análisis directo o de fuerza bruta, yo le llamo, del error que sale asociado en una suma. Hacer esto cuando ustedes necesitan sumar muchos números, no 2, sino cientos, miles,
o miles de millones de números, es bastante complicado de hacerlo. Entonces hay métodos aproximados de estimar el error que va a tener una suma. El error de una suma de números. Y hay una reglita que dice que el error de la suma, o sea, el error asociado a este número, es igual a la suma, ¿sí?, del error absoluto de todos los sumandos. O sea, el error absoluto de este número y el error absoluto de este número. O sea, el error absoluto, yo lo escribo así, de este número, del primer sumando, más el error absoluto del segundo sumando, esto me va a dar el error absoluto de la suma. Esta es una fórmula que es conveniente manejarla porque les va a permitir predecir cómo se va a ir propagando el error en las operaciones. Entonces, esta forma de analizar el error se puede hacer muy bien, es muy fácil hacerlo para la suma, se puede hacer también para la diferencia, ¿sí? Se adopta lo mismo, se interpreta que la resta es una suma algebraica y ya está. Se puede hacer para el producto, no es la misma, ¿eh? Se puede hacer este análisis. Se puede hacer para la división, para la radicación, para todas las funciones que ustedes quieren. La forma más sistemática de hacer la propagación de errores es utilizar una expansión en series de Taylor, ¿sí?, y truncado después del término de primer orden. Y eso les va a dar un método general para la propagación de errores en las operaciones, en la operación que ustedes necesiten. ¿Sí? Yo no voy a explicar acá en detalle todos los pasos. Tenemos videos grabados con eso que los voy a habilitar ahora en el aula virtual. Pero lo importante que ustedes tienen que manejar es que cuando hagan operaciones con números que tienen errores, van a tener que ver cómo se propagan los errores a través de las operaciones que hagan. ¿Por qué? Porque si no tienen en cuenta eso, el resultado, por ejemplo, este resultado que obtienen acá, va a estar mal. Va a estar mal y este resultado puede estar mal porque tiene un error asociado. Y siempre, ¿vieron esa formulita que vimos antes? Esta formulita que está acá arriba, sobre el error significativo. El error significativo, más que nada, se le exige al resultado de la operación, a este resultado. Cuando ustedes, y voy a dar un ejemplo burdo, quieren hacer pan, ¿sí? El objetivo de ustedes es hacer pan. Si hay un paso en las operaciones de hacer pan, que primero se pone la harina en un bol, se usa agua, se pone todos los otros ingredientes, se amasa, se pone la levadura, obviamente, se deja levar y después se coloca en el horno. Si ustedes usan los mejores ingredientes, o sea, números con muy poco error, pero el proceso de colocar el pan en el horno es muy sensible, ustedes no van a obtener pan, van a obtener carbón o van a obtener cualquier otra cosa. Por lo tanto, esa fórmula que vimos recién, hay que exigirle el resultado. No a los ingredientes, no a las variables, ¿sí? No a los coeficientes del primero. Tengan la precisión que ustedes quieren, van a tener que saber cuál es el nivel de propagación de errores de las operaciones y van a tener que agregarle cifras significativas
a los números, ¿sí? A los números que están en el primer miembro. Van a tener que asegurarse de poner acá un número con la mayor cantidad de cifras significativas o las cifras significativas necesarias para que acá en el resultado tengan las que ustedes quieren. Si no hacen esto, nada de la operación va a servir para nada. Van a hacer un trabajo nada más de sumar números, pero no va a ser útil. Van a tener pan quemado, van a tener pan crudo, o van a tener un pan que no le voló suficiente y quedó chato. ¿Se puede comer? Y a veces se puede comer, pero no siempre. Si eso ustedes lo tienen que vender, va a ser muy difícil de vender. Y con esto terminamos la clase de hoy. Cuando las operaciones matemáticas son muy importantes, cuando tenemos funciones, ¿sí? Cuando estamos trabajando con funciones, hay una forma de medir esta propagación de error. Esta propagación de error se mide con una cantidad que se llama el número de condición. Vamos a suponer que tenemos una función, ¿sí? Una función, ustedes saben lo que es una función, ¿sí? Una función es una maquinita donde yo meto manzanas, ¿sí? Y sale una torta de manzanas, ¿sí? Obviamente meto manzanas y meto un poquito de harina y meto un poco de agua, ¿sí? Meto todos los ingredientes acá adentro y sale una torta de manzanas. Bien. Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de colocar manzanas, coloco peras? Si yo coloco peras, no va a salir una torta de manzana, podrá salir una torta de peras. Yo puedo colocar manzanas de distintos tamaños. Si yo coloco manzanas de distintos tamaños y me sigue saliendo una torta de manzana aceptable y rica y buena, perfecto. Mi función, esta cosa que está acá, esta maquinita, me sirve. Pero ¿qué pasa si esta maquinita que está acá solo me acepta manzanas de un determinado tamaño? No me acepta manzanas muy grandes ni muy chicas. ¿Qué quiere? Por ejemplo, si yo le coloco manzanas más grandes, me sale una torta quemada. Y si le pongo manzanas más chicas, me sale una cosa líquida, achatada, que no me sirve para nada. En el caso de que esta función, mi maquinita, sea muy sensible al tamaño de la manzana, yo voy a decir que esta función tiene un número de condición muy alto. ¿Qué pasa si esta función es poco sensible al tamaño de la manzana? Manzanas pequeñas o manzanas grandes y la torta me sale siempre igual, siempre de la misma forma. En ese caso el número de condiciones es pequeño. Luego, si colocamos manzanas pequeñas y me sale una torta pequeña, y si colocamos manzanas grandes y me sale una torta más grande, en la misma proporción que el tamaño de las manzanas, en ese caso decimos que el número de condición vale 1. Esa es la forma en la que vamos a usar el número de condición para establecer
el grado de sensibilidad de la función a las variables, en este caso los ingredientes. Desde un punto de vista más matemático, si tenemos nuestra función f de x, donde la variable independiente x tiene un error relativo del 5%, yo espero que el valor de la imagen de la función, que le llamé y, tenga un valor de, por ejemplo, un 50% de error relativo. En ese caso, el cálculo del número de condición se puede hacer por el cociente. De un 50%, el error asociado a esta imagen, dividido el error asociado a la variable independiente, error relativo. Nos da como resultado un valor de 10. Decimos que el número de condición de esta función es 10. Por otro lado, si tenemos nuestra función h en este caso, donde x, la variable independiente, tiene un error de un 5% y la imagen w tiene errores asociados por la propagación de este 5% en x a través de h, que toma valores de máximo un 1%, podemos calcular el número de condición haciendo el cociente entre 1% dividido 5%. Resultado 0,2. El número de condición es pequeño. ¿Qué significa? Que al contrario de la función f, los errores en w no se amplifican, sino que se reducen respecto a los errores de la variable independiente x. Y el caso intermedio sería cuando la función g, frente a un error en la variable independiente de 5%, la imagen z tiene un error exactamente igual del 5%. En este caso, el número de condición se ha calculado como el cociente 5% dividido el 5% es igual a 1. En este caso, la función g es indiferente, no amplifica ni reduce el error relativo de las variables en el resultado de la imagen de la función. Entonces, esta es la información que nos da el número de condición de una función. Nos daría información de si se amplifican los errores, si los errores de la variable independiente se mantienen inalterados, o si los valores de la variable independiente, los errores de la variable independiente, se reducen. ¿Sí? Esto estamos hablando, siempre este porcentaje es el error relativo porcentual de la variable, y esto que está graficado acá sería el error relativo de la función. Por lo tanto, el número de condición se define como el error relativo de la función dividido el error relativo de la variable. Y esa es la definición que vamos a usar en formas aproximadas en algunos casos para facilitar el cálculo.